La Corte de Inmigración ya no es como era antes. Tienes que saber de estos cambios muy importantes y saber de qué se tratan los casos que ahorita en este momento están usando los fiscales para pedir que te deporten. Durante muchos años, muchas personas pensaban que con simplemente presentar una solicitud de asilo y llegar a sus cortes máster, eventualmente tendrían una corte final donde ahí podrán contar toda su historia a un juez de inmigración. Eso ya cambió. Ahora, si durante una corte máster el juez determina que usted no parece ser elegible para el beneficio que está solicitando, como por ejemplo el asilo o la 42B, que es la ley de los 10 años, o si su solicitud de asilo migratorio está incompleta, eso puede ser suficiente para que su caso sea rechazado y que te den una orden de deportación sin la oportunidad de pelear tu caso en una corte final. En otras palabras, ya no basta con simplemente llegar a la corte y esperar la fecha de tu última corte. Cada vez es más importante presentar una solicitud completa, bien preparada y que demuestre desde el principio por qué usted califica para el beneficio migratorio que está solicitando. Hoy voy a explicar dos decisiones recientes de la vía que están respaldando esta tendencia. Voy a hablar de Matter of HAAV y Matter of Carr. Veremos qué decidió la Corte, cuáles fueron los hechos de cada caso, cómo lo están analizando los jueces y lo más importante, qué puede hacer usted para evitar algo similar en tu caso. Antes de entrar en los detalles de cada decisión, vale la pena destacar que en Matter of Carr pone un énfasis muy especial en algo que ocurre con frecuencia en la Corte de Inmigración: las solicitudes que no se completan correctamente. Que de hecho tengo un video de YouTube donde te explico cómo llenar la solicitud de asilo correctamente y de manera completa. Dejaré el link aquí en la descripción. En ese caso, el solicitante presentó una solicitud de alivio migratorio que contenía deficiencias importantes y no proporcionó toda la información requerida a pesar de haber tenido oportunidades para hacerlo. El juez de inmigración le había dado instrucciones y tiempo para corregir las situaciones, los problemas del caso, pero la solicitud siguió incompleta. Como resultado, el juez consideró que la solicitud había sido abandonada y negó el beneficio migratorio. La vía confirmó esa decisión y explicó que los jueces de inmigración tienen autoridad para establecer plazos, exigir que las solicitudes estén completas y tratar como abandonadas aquellas solicitudes que no cumplen con los requisitos básicos o que no son corregidas dentro del tiempo otorgado. La decisión también resalta que no basta con entregar parcialmente un formulario o presentar una solicitud con información faltante. Cuando faltan respuestas esenciales, firmas, anexos necesarios, el solicitante corre el riesgo de que la Corte considere que no cumplió con su obligación de presentar una solicitud adecuada y completa. Por esa razón, Matter of Carr sirve como una advertencia muy importante. Una solicitud incompleta puede tener consecuencias tan graves como la pérdida de la oportunidad de presentar el caso en una corte final. La Corte dejó muy claro que la responsabilidad de completar correctamente la solicitud recae en el solicitante y que el incumplimiento de los requisitos procesales puede llevar a que el caso sea considerado abandonado. Ahora, antes de entrar en los detalles, es muy importante entender que ambos casos se enfocan en una misma pregunta. ¿Puede un juez de inmigración rechazar una solicitud antes de entrar a tu corte final? La respuesta de la vía de la Junta de Apelaciones fue que sí. Si la solicitud no establece una reclamación legalmente suficiente, el juez no está obligado a programar una corte final simplemente para escuchar más detalles sobre los mismos hechos. Ahora comencemos con Matter of HAAV. En este caso, la persona era de Perú y alegaba en su caso que había sido víctima de amenazas y extorsión por parte de una organización criminal o pandilla en su país. Según los hechos presentados, los delincuentes exigían dinero y amenazaban con causar daño si no cumplía con sus demandas. El solicitante buscaba asilo argumentando que temía regresar a Perú debido a esas amenazas de las pandillas. Sin embargo, la cuestión central no era si las amenazas habían ocurrido, sino si esos hechos
aun siendo ciertos, cumplían con los requisitos legales del asilo. La vía concluyó que la solicitud no establecía una conexión suficiente entre el daño temido y una de las categorías protegidas de la ley, como la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenecer a un grupo particular social. La Junta de las Apelaciones, observó que las alegaciones describían principalmente una situación de actividad criminal y extorsión con fines económicos. En otras palabras, los presuntos perseguidores parecían estar motivados por obtener dinero, no tanto por una característica que está protegida por la ley del asilo. Por esa razón, la Corte determinó que la reclamación era legalmente insuficiente. Incluso aceptando los hechos como verdaderos, la solicitud no demostraba que el daño estuviera relacionado con un motivo protegido, un elemento esencial para obtener el asilo. La vía dejó muy claro que los jueces de inmigración tienen autoridad para evaluar, incluso en etapas tempranas del proceso, si una solicitud presenta una base legal viable. Si el juez concluye que, aún tomando los hechos alegados como ciertos, la persona no reúne los requisitos exigidos por la ley, puede desestimar la solicitud sin necesidad de programar una corte final. Esto representa un cambio importante en la práctica de muchos tribunales de inmigración. Antes era más común que los casos iban avanzando hasta una corte final, donde el solicitante podría presentar testimonio detallado y evidencia adicional. Ahora los jueces están siendo respaldados para tomar decisiones en las fases iniciales, cuando el juez decide que el caso no es suficientemente fuerte. Pasemos ahora a Matter of Carr. En esta decisión, la vía reafirmó la importancia de presentar solicitudes completas y adecuadamente fundamentadas. El caso involucró cuestiones relacionadas con la información presentada ante la Corte y la obligación del solicitante de demostrar que desde el inicio que existe una base legal para el alivio migratorio solicitado. La vía explicó que no corresponde a la Corte construir el caso por el solicitante. La responsabilidad de presentar hechos claros, argumentos legales adecuados y documentación de respaldo recae principalmente en la persona que solicita el beneficio. Cuando una solicitud carece de elementos esenciales o permanece incompleta después de que el juez ha dado la oportunidad de corregirla, el juez puede considerar que la solicitud fue abandonada. En Matter of Carr, precisamente fue esa solicitud incompleta y no corregida la que llevó el caso a ser rechazado y que se emitiera una orden de deportación. ¿Qué significan estas decisiones para ustedes? Primero, que cada documento presentado ante la Corte importa. Una solicitud incompleta, inconsistente o mal preparada puede generar problemas mucho antes de que llegue la corte final. En el caso de Matter of Carr, por ejemplo, la persona presentó una solicitud con información faltante y no corrigió los problemas a pesar de que el juez le dio varias oportunidades y plazos para hacerlo. Debido a eso, el juez consideró que la solicitud había sido abandonada, negó el beneficio migratorio solicitado y emitió una orden de deportación. La vía confirmó esa decisión y dejó muy claro que es responsabilidad del solicitante, que se tiene que asegurar de que su solicitud esté completa y cumpla con los requisitos exigidos por la Corte y por el juez. Segundo, que es fundamental identificar correctamente la base legal de su caso. En términos simples, usted debe explicar claramente por qué la ley permite recibir el beneficio migratorio que estás pidiendo. Por ejemplo, si estás pidiendo asilo, no es lo suficiente decir que tienes miedo de regresar a tu país. También debes de demostrar que ese miedo está relacionado con una razón protegida por la ley: raza, religión, nacionalidad, opinión política, grupo particular social. Si no existe esa conexión, el juez podría concluir que el caso no cumple con los requisitos, incluso si los hechos que usted cuenta son verdaderos. Tercero, que la preparación temprana es más importante que nunca. Reunir evidencia, organizar documentos, preparar declaraciones detalladas y abordar posibles debilidades del caso desde el principio puede marcar una diferencia significativa. Estas decisiones no significan que las personas ya no puedan ganar sus casos de asilo o otros beneficios migratorios, no es lo que estoy tratando de decir. Lo que sí significa es de que las cortes están exigiendo
una presentación más sólida desde las primeras etapas del proceso para poder tener la oportunidad de una corte final. Por eso, si usted tiene un caso pendiente en la Corte de Inmigración, es importante revisar cuidadosamente su solicitud y asegurarse de que esté completa, bien documentada y respaldada por una teoría legal clara. La realidad es que el proceso está cambiando y quienes entienden estos cambios y se preparen adecuadamente estarán en una mucho mejor posición para proteger sus derechos y presentar el caso más fuerte posible ante la corte en una audiencia final. Si ahora después de este video todavía tienes dudas, todavía tienes preguntas, con muchísimo gusto estoy para servirle en contestar esas inquietudes. Se puede comunicar al 346-490-4520 o puede ir a nuestro sitio web oficial sudailaw.com. Espero realmente que este video te haya servido y espero que tengas las mejores posibilidades de éxito en tu caso. Mucha suerte y muchas gracias.